Vale, y el más difícil todavía, es decir, imaginaros que en vuestra casa os habéis puesto un router ADSL con el proveedor que sea y empezáis a funcionar. Enseguida os conectáis a internet, navegáis, etcétera. Pero ahora queréis montar un servidor web en vuestra propia casa para que se conecten desde fuera. ¿Vale? Fijaros, voy a volver un momento a esta figura. Fijaros que esto, el NAT dinámico, está planteado en la hipótesis de que las conexiones siempre son hacia afuera. Siempre es el de la red de dentro el que inicia o bien la conexión TCP o el envío de mensajes UDP. Eso no nos permite configurar un servidor aquí para que desde fuera se nos puedan conectar a él. Si queremos eso, necesariamente tenemos que recurrir al NAT estático. O sea, tenemos que entrar en el router de casa y configurarle cosas. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, si yo me quiero montar un servidor web en este ordenador, configuro una entrada en el router que diga la dirección local 192.168.0.4, puerto 80, quiero que sea vista desde fuera como el puerto 80. Y no digo con qué dirección IP. La dirección IP está mandada porque es la única que tengo pública, que es esta. De esa manera, cuando este señor de aquí quiera acceder a mi servidor web, lo podrá hacer poniendo como dirección de destino la 206, 245, 261, 80. Y automáticamente, cuando ese paquete llegue aquí, el router, mirando esta tabla, sabrá que lo que tiene que enviar dentro es esto de aquí. ¿Vale? Ha cambiado el destino. ¿Vale? Como está esta entrada configurada de antemano, pues no hace falta analizar. Se trata de una conexión TCP, tal. En principio, cualquier cosa que venga dirigida a ese número de puerto, bueno, sí tenía que ver que es TCP, claro, porque la entrada es TCP, ¿vale? Lo redirigiría a este servidor web. ¿Que me quiero configurar un segundo servidor web en mi casa? Este de abajo, el servidor web alternativo. Ese segundo servidor web ya no va a poder estar en el puerto 80, porque el puerto 80 ya está pillado por el primero. No puede haber más de un servidor web a la vez en el puerto 80 en la misma IP. Y como solo tengo una IP, la única posibilidad que tengo de configurar un segundo servidor web es dándole un número de puerto distinto. Entonces, para que accedan a este segundo servidor web, a mis amiguetes les tendré que decir, cuando entres en el navegador y pongas el URL de mi casa, acuérdate de poner detrás 2.8080. ¿Vale? Sí. Aparte de montaje para que esto funcionara, el servidor web, por ejemplo, siempre tendría que coger la dirección IP 192.168.0.4. O sea que si, por ejemplo, el router también fuera servidor de DHCP para los ordenadores de dentro de la red, le tendría que dar siempre la misma dirección. Sí. Porque si no, Sí. tomaría direcciones diferentes. Sí. Sí, pero eso es fácil. Eso es fácil. Tú puedes configurar el servidor de DHCP para que dé las direcciones, creo que se llamaban automáticas, que una vez dada ya va a ser, siempre a dar la misma. Había manuales, automáticas y dinámicas, ¿vale? Las dinámicas eran el caos total, por decirlo así, la flexibilidad máxima. Las automáticas, cuando ya te ha dado una, te la respeta. ¿Y eso cómo se podría hacer? ¿Basándose en la dirección Internet? A ver, de todas maneras, yo en ese caso, yo no me fiaría ni siquiera de las automáticas, iría a la manual, ¿vale? La manual, que en este caso sería dejarlo fuera del rango de HCP del router y ponerle a mano en el equipo, configurado en el equipo mismo. Es lo más seguro. El rango de HCP vendrá uno por defecto, que a lo mejor te vale, lo puedes ver en el router. A lo mejor tienes de las 256, hay 100 reservadas para DHCP, pues de las que no están para DHCP, cualquiera la usas estáticamente. Y la pones a mano. No, ya directamente en el router ni aparece. En la tabla de DHCP del router ni aparece. Porque la verdad es que yo no sé si en los routers estos domésticos puedes configurar las estáticas. O sea, manual. ¿Puedes? Vale, pues puedes. Yo es que nunca lo he hecho. Cuando he tenido un caso de esos la he puesto a mano en el equipo y lo he dejado fuera del rango de DHCP. ¿Sabe? Sí.
Ahora viene, creo que es 2 o 3 diapositivas después. ¿Vale? El caso ese, viene después. Bueno, el ejemplo que he dicho de un servidor web alternativo, aparte de decirle a tus amigos que tienen que poner el 2.8080 detrás, que es una opción, hay otra más fácil y es en la página del servidor web normal, si quieres pones un enlace al servidor web alternativo donde el 8080 lo pones tú y ellos solo clican en el enlace, ya no se tienen ni que preocupar de acordarse qué número de puerto le dijiste que tenía que poner, ¿vale? O sea que lo puedes hacer más fácil aún. Bueno, pues todo esto, claro, el NAT estático es compatible con el dinámico. De hecho, si en casa os configuráis esto, podéis tener esto para unos puertos en unos equipos y luego el dinámico para todo lo demás. Obviamente el número total de puertos es el que es. O sea, y el que has puesto tú a mano aquí, pues ya queda pillado, ya no lo va a usar él para el NAT dinámico. Pero como normalmente son rangos que no se solapan, tampoco es mayor problema. Sí, eso es otro tema, sí, eso es otro tema. Pero luego eso con el DNS y con DNS dinámicos también hay truquillos para soslayarlo. O sea, te cambian la IP, pero tú puedes tener un nombre que sea siempre el mismo. Sí, hay servicios. Sí, hay servicios, pero hay servicios por ahí que te lo hacen gratis. Yo no estoy muy al corriente de esas cuestiones, pero vamos, hay soluciones relativamente fáciles, ¿vale? Vale. Bueno, pues un ejemplo del NAT dinámico lo tenéis capturado en esta pantalla. Aquí ocurren varias cosas a la vez, ¿eh? Está hecho así un poco adrede para darle diversidad al ejemplo. Fijaros que esto estoy sacando la tabla de NAT de mi router. Estoy en mi casa y en ese momento tenía dos ordenadores diferentes de mi casa conectados contra dos servidores web distintos. Son las entradas que veis aquí numeradas como 1 y 2. ¿Vale? Son conexiones TCP cuyas IPs de origen son la 2.102 y la 2.103. Los números de puerto efímeros que mis ordenadores decidieron utilizar son estos de aquí. Esta es la IP pública que me daba mi proveedor de Internet. Estos son los números de puerto que el router decidió utilizar de cara al exterior y estos son los servidores en el exterior contra los que yo estoy conectándome en ese momento, desde estos dos ordenadores, ¿vale? Son dos conexiones HTTP. Las conexiones 4 y 5, la 3 me la voy a saltar porque no sé lo que es, ¿vale? Pero la 4 y 5 son dos conexiones desde un mismo ordenador contra un mismo ordenador fuera, que es un ordenador de la universidad, ¿vale? Y las dos contra el mismo número de puerto. Y os doy una pista. Esas dos conexiones son las que aquí veis como cuervo-cuervo, ¿vale? ¿Alguien se atreve a aventurar qué puede ser eso? Correo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué tengo dos conexiones de correo? No. 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 No, tampoco. No. Conexiones moribundas. ¿No os acordáis aquello de que las conexiones están 2 minutos para acabar de morir y que mi Outlook está configurado que cada minuto se conecta? Entonces, en cualquier momento hay dos conexiones moribundas, las dos anteriores. Casualmente pudieras pillar la tercera, pero la tercera dura un instante. Se conecta, ve que no hay nada y se desconecta. Y ahí está moribundo 2 minutos. Al minuto se conecta, no ve que no hay nada, se desconecta. 2 minutos moribundo. Entonces siempre hay dos. Esas son las dos moribundas, ¿vale? Entonces aquí no hemos sacado el netstat. Pero si hubiéramos sacado el netstat las veríamos ahí en timewait. ¿Vale? Bueno, la número 3, pues no es que no me acuerdo lo que estaba haciendo, no sé lo que es, ¿vale? Las 6 y 7 pone ICMP. Esto es un caso interesante. Esto tenía puestos dos pings, como podéis imaginar, a las direcciones 1.4 y 1.1. ¿Por qué dos?
Bueno, pues para demostrar que desde el mismo cliente puedo tener dos pings simultáneamente en paralelo, y esto es uno de ellos, el del 1.1, y cada ping sabe a quién va y de dónde viene, no se lía. O sea, el NAT no se lía y le manda un ping en los pings del otro. Y hay una cosa más curiosa, si estamos haciendo NAPT, usamos el número de puerto, pero es que en la cabecera de ICMP no hay número de puerto. ¿Vale? El número de puerto estaba en TCP y en UDP, pero en ICMP no. Pero en ICP, de todas maneras, existen campos en la cabecera ICMP que asocian cada ping con a qué proceso corresponde. ¿Vale? O sea que el resumen es, también hay como si fuera un número de puerto. No se llama así, pero es equivalente y el NAPT lo utiliza. Entonces podemos utilizar NAPT con ICMP. No con todos los mensajes ICMP, pero con los que nos interesan siempre, ¿vale? En concreto con el ping. Y ya todo lo que sigue son conexiones UDP, algunas de las cuales seguramente estaban activas en ese momento y otras estaban en vías de desaparición, ¿vale? Porque el UDP, como solo funciona por timeout de inactividad, pues si el timeout está puesto generoso, pues en cualquier momento dado la lista de UDPs puede ser larga. Y de hecho aquí veis que hay una segunda página que no está recogida dentro de la lista, ¿vale? Bueno, pues ese es el ejemplo del NAPT. ¿Y qué es esto de la DMZ? En muchos routers domésticos tú puedes configurar una dirección en tu red local como la DMZ. Si la configuras como la DMZ, significa que cualquier paquete que llegue intentándose conectar con algún servidor de dentro en el número de puerto que sea, será automáticamente redirigido a esa IP. Es como si, a efectos prácticos, en este caso, imaginaros que he puesto configurado aquí DMZ 192.168.0.4, es como si hubiera cogido este ordenador y lo hubiera enganchado directamente aquí en lugar del router, directamente a Internet. Todas las conexiones entrantes van a ir de cabeza a él, ¿vale? Esto puede venir bien cuando tienes un protocolo, yo qué sé, pues el emule, que a veces es complicado saber qué puertos utiliza el emule para que se me puedan conectar desde fuera. Si quieres acabar rápido, configuras en el equipo que estás usando el emule DMZ y esas conexiones irán de cabeza allí todas, ¿vale? Es cómodo, pero también es un factor de riesgo, porque estás colocando ese para que se te conecten desde fuera directamente a él todos los que quieran. Mientras que si lo haces así, solo te pueden llegar las conexiones que vayan al puerto 80. Sí. Lo que se hace a veces para configurar el emule, que pone port forwarding o algo así, es NAT. No lo sé, pero si es a nivel de tu host, sí, tú ya creas un puerto, 56.000 no sé cuántos, en el router, para que se accedan a eso. sí, es la vía, digamos, laboriosa de hacer esto, sí. O sea, tú estás configurando un NAT estático en el router, ¿sabes? Pero el DMZ es una máquina única, no hay dos. No puedes tener más de una, exacto. Y puede ser otro router. Sí, puede ser otro router, sí, sí. Pero no estaríamos hablando de firewall directamente. Cuando hablamos de DMZ no deberíamos de pensar en el firewall directamente. No, a ver, es que el NAT, sobre todo el NAT dinámico, ya tiene una función de firewall importante y es que no permite las conexiones entrantes, ¿vale? La DMZ normalmente en la arquitectura de un firewall es la zona donde pones los servidores. Dentro de tu red privada tienes las máquinas bien protegidas y la DMZ, que es la zona accesible desde el exterior. Correcto, pero la filtrada por otros firewalls. Sí, pero menos filtrada que las máquinas de tu red interna. Entonces la zona más expuesta al exterior es siempre la DMZ. Por eso usan esta denominación, ¿vale? Porque es donde vas a poner tus servicios accesibles desde fuera. Bueno, esto ya lo he comentado. Bueno, lo de el tiempo de vida de las entradas ya también lo he más o menos comentado. La tabla dinámica se puede hacer, las entradas de la tabla dinámica del NAPT se puede hacer de forma que sea simétrica, es decir, que solo permita el acceso desde fuera a aquel que provocó la entrada en la tabla, o que sea indiscriminado. Voy a pasar al ejemplo directamente. Imaginaros que tenéis
un cliente que se ha conectado con este servidor, ¿vale? En este ejemplo es una conexión para un servidor DNS, o sea que va por UDP y va al puerto 53, y eso ha provocado la aparición de una entrada en la tabla, ¿vale? Que sería esta entrada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esta entrada que se ha creado como consecuencia de esta solicitud del cliente para acceder al servidor DNS, si luego hay otro servidor distinto que quiere utilizarla para entrar así a este cliente, ¿puede hacerlo o no? Entonces, la respuesta es depende de cómo se ha configurado el NAT. Si se ha configurado simétrico, entonces no puede. Entonces, la entrada que se ha creado es exclusiva para uso de esa dirección desde fuera. Y si se ha configurado de lo que se llama de cono completo, una vez está la entrada en la tabla, pues ya todos pueden acceder. En el caso de entradas que correspondan al protocolo TCP, como se crean como consecuencia de una solicitud de conexión a un cliente en concreto, a un destino concreto, las entradas de TCP siempre son simétricas, son de uso exclusivo para esa conexión que lo ha solicitado. En el caso de UDP pueden ser de los dos tipos, ¿vale? Bueno, todo esto del NAT es muy entretenido y tiene más miga que la que nosotros vamos a poder ver en el tiempo que nos queda, ¿vale? Pero un poco como resumen de las cuestiones de NAT, merece la pena comentar que esto surgió como una necesidad supuestamente de resolver un problema provisional, ¿vale? Al final se ha convertido en algo muy estable. La consecuencia es que lo que iba a ser provisional no se especificó con demasiado detalle en los RFCs y luego las implementaciones a veces han tenido algunas discrepancias, ¿vale? Entonces causa algunos problemas de la interoperabilidad como consecuencia de esa provisionalidad inicial en la especificación en los estándares. Y bueno, todos los cambios que tienen que ver con el funcionamiento del NAT y el NAPT ya los hemos comentado un poquito, y solo añadir una cosa más. Muchas veces a nivel del protocolo de aplicación se manejan las direcciones IP de los equipos implicados. Por ejemplo, una conexión SIP de teléfono. En la conexión SIP, si os acordáis que vimos un ejemplo días atrás, en el momento de la conexión se intercambian las direcciones IP de los dos teléfonos que se conectan. Claro, si entre medias hay un NAT, el NAT tiene que meterse ahí en las tripas del paquete a nivel de aplicación para buscar esas direcciones IP y cambiarlas consecuentemente, ¿vale? Algo tan simple como el protocolo FTP, también la conexión FTP intercambia las direcciones IP de los equipos que se conectan. Pero todas estas direcciones IP aparecen como cadenas de caracteres ASCII, no aparecen en un número binario de 32 bits. Si son números binarios de 32 bits, todas las direcciones IP ocupan 32 bits, pero si son cadenas de caracteres ASCII, depende de cuál sea la dirección, puede ocupar más o menos caracteres. Entonces, cuando se hace la traducción en el NAT, a veces la dirección tiene que ampliarse, no hay sitio. Dices, hombre, no pasa nada, se añaden bytes. Sí, pero acordaros de que esto está en el seno de una conexión TCP donde todos los bytes se cuentan. Entonces, si el equipo que hace NAT tiene que añadir 2 bytes porque la dirección literalmente no le cabía, tiene que saber que a partir de ese momento, esa conexión TCP, en el lado de la derecha, todos los contadores de bytes son +2 y en el lado de la izquierda son -2 para toda la vida de esa conexión TCP de ahí en adelante. Y eso para todas las conexiones TCP que el NAT está manteniendo en ese momento. Y también puede ser, por hacerlo todavía más difícil, que por añadir esos 2 bytes, el paquete que no se vea fragmentado ahora se tenga que fragmentar. ¿Y qué pasa cuando por un NAT pasa un paquete fragmentado? Uno dice, pues nada, pasan los fragmentos y luego se ensamblan. Sí, pero los fragmentos, salvo el primero, ya no llevan el número de puerto, porque la cabecera de transporte se quedó en el primer fragmento. Si los fragmentos de detrás llegan antes que el primero, el NAT se encuentra desorientado, no sabe qué tiene que hacer, ¿vale? No tiene más remedio que esos fragmentos tenerlos ahí en conserva a la espera de que llegue el primero para entonces volver a montar todo el puzzle, o sea, tiene que hacer el reensamblaje para saber qué traducción ha de hacer de todos los fragmentos después, ¿vale? Entonces todo esto, pues al final hace que cuando se dan esas situaciones, que no se dan siempre, pero se dan de vez en cuando, pues los NATs fallen, ¿vale? Como ahora ya llevan muchos años, pues ya está todo esto muy depurado, pero durante mucho tiempo los NATs han tenido muchos problemas por ese tipo de situaciones. Y continuamente todos los fabricantes de software, pues Skype y todos estos, dedican una gran cantidad de esfuerzos a asegurarse que sus productos
funcionan a través de NAT, porque saben que si no, no tienen ninguna posibilidad, ¿vale? Entonces, a veces se ha intentado evaluar cuánto esfuerzo se ha dedicado por culpa de la existencia de los NAT. Y por eso hay una cosa que pongo por ahí, en no sé qué diapositiva, que es que el mejor NAT es el que no existe, ¿vale? Es un poco drástico, pero en realidad la solución al NAT sería IPv 6, donde ya no habría esta necesidad, ¿vale? Pero como IPv 6 ha tardado tanto, pues al final el NAT ha tenido que vivir durante más tiempo de lo que estaba previsto. Y pues ya lo vamos a dejar aquí, porque ya es la 1, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, y si no, pues esto ha sido todo.